Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Muy bien, profe. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Los otros qué? Que no contestan. ¿Cómo les ha ido? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, Juan Miguel. Bueno, muchachos, esperemos entonces un momentico, a ver si se conectan más estudiantes para empezar lo de la clase del día de hoy. Imagino que ya vieron, pues, o algunos que ya vieron el Classroom, ya vieron lo del tema del día de hoy y la actividad correspondiente. Entonces vamos a esperar por ahí unos 2 o 3 minuticos más para empezar. Bueno, ojalá vean los videos porque pues, es muy importante pues, que vean el video. Bueno muchachos, vamos 8. Esperemos a ver que suba esto, que se conecten, al menos que conecten por ahí 15 estudiantes. Un poquito más. ¿Será que no lo logramos? Esperemos a ver entonces. Bueno, muchachos, les cuento que el día de ayer estuve calificando actividades. eh, Traté de calificar todas las de termodinámica, las que estaban de ley cero de la termodinámica, primera ley de la termodinámica, segunda ley o ley de la entropía, y la otra que era la termodinámica en los sistemas biológicos, los seres vivos. Estoy calificando esas actividades y no sé, para que miren ahí eh, cómo les fue y si alguno quiere, de pronto perdió, sacó una nota que no está de acuerdo, la perdió alguna cosa, puede corregir, puede corregirle el trabajo y volvérmelo a enviar y yo nuevamente lo vuelvo a calificar. Los que de pronto perdieron y no están pues como conformes, quieren recuperar, esa sería la forma. Me corrigen la actividad, me la vuelven a enviar y yo nuevamente la califico. Bueno, hemos 9, no, demasiados, qué cosa tan horrible. No me van a dejar dar la clase hoy por tantos estudiantes, me imagino, participando en la clase. Bueno, esperemos. Hoy 35, esperemos unos minuticos más. Aristides Vallejo. Bueno, a tener en cuenta quienes se conectan: Juan Sebastián, Juan Miguel Rodríguez, Tomás Vázquez, Licos, Juliana siempre se conecta,
María José Montoya, Juan Pablo Cárdenas, Alessandra Álvarez, Javier Steven Vallejo. Bueno, muchachos, 9:38, empecemos entonces. Eh, Les quiero mostrar o quiero que veamos antes de que empecemos lo de la clase, que veamos un video acerca, hoy vamos a ver la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica tiene que ver con el cero absoluto, es decir, una temperatura de 0 grados Kelvin. Una temperatura que haciendo la conversión a grados centígrados es de menos 273,6 grados centígrados. Una temperatura que nunca se ha podido pues como obtener, a pesar de que han hecho experimentos en laboratorios, nunca han podido obtener esta temperatura, y es una temperatura a la cual cesa todo movimiento de partículas, todo movimiento de moléculas, por lo tanto no existe calor, no existe entropía, porque no hay movimiento de nada, todo se congela. La entropía sería cero. Pero bueno, antes de esto vamos a ver el video para que nos demos una idea de esta tercera ley de la termodinámica. Bueno, entonces, a ver, por acá me falta compartir el... En este video vamos a revisar a la tercera ley. ¿Escuchan bien, chicos? Muchachos, ¿escuchan bien el video? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos pues. De la termodinámica. Esta ley recibe el nombre de ley del cero absoluto o también se conoce como postulado de Nernst. Esta ley relaciona a la entropía con la temperatura de un sistema físico y de esta manera establece que cuando una sustancia alcanza la temperatura del cero absoluto, que es equivalente a 273.15 grados Celsius bajo cero, las moléculas que componen a esta sustancia se van a detener por completo, y de este modo la entropía va a alcanzar un valor mínimo y constante, lo que quiere decir que cuando la sustancia alcanza esta temperatura tan baja, las moléculas no se van a mover, por lo tanto no va a haber una entropía, es decir, no habrá desorden en el sistema, por lo tanto su delta S va a ser igual a 0. Entonces, fíjense ahí que nos dicen que en esa temperatura del 0 Kelvin o menos 273,15 o 16 grados centígrados, las moléculas ya no se mueven, no tienen movimiento, por lo tanto la entropía va a ser cero. No existe desorden en el sistema. Recuerden que la entropía es el desorden de un sistema,
que se da, pues, se puede dar, por ejemplo, a través del calor que se genera. Y en esa temperatura, pues obviamente ya no existiría calor, no habría movimiento de partículas ni de moléculas, por lo tanto no hay desorden, no hay entropía. Eso es como de las cosas principales. Vamos a continuar con el video. El 0 Kelvin es una temperatura teórica, ya que no se ha logrado alcanzar con la tecnología actual y no se conoce un lugar en el universo que presente dicho valor de temperatura. ¿Te gustó el? Bueno, hay un video que yo les compartí a ustedes dos videos. Este otro video nos dice, hay un dato pues como importante y es que en el universo existe pues como una nebulosa o algo así que casi que alcanza los 0 grados Kelvin. Es la temperatura que tiene es de un grado Kelvin. Más no se acerca a los 0 Kelvin. Eso es como lo más cercano que hay en el universo con respecto al 0 Kelvin. Vamos a ver este video ahí, que también es muy cortico. Vamos a mirarlo rápidamente. Bien chicos, continuamos con el último video de las leyes de termodinámica. Yo sé que están muy animados para conocerla y sé que la vas a conocer y te la vas a aprender de memoria. Vamos a ello. La tercera ley, o como la conocen mejor, la ley del cero absoluto. Walter Nernst establece que no se puede enfriar un sistema al cero absoluto en un número de procesos finitos. Es inaccesible. Solo es posible acercarse, pero nunca alcanzar el cero absoluto. Y tenemos como referencia la fórmula del cambio de la entropía, que es igual a cero, y esta se considera como una constante definida. Perfecto. Como ejemplos tenemos la nebulosa de Boomerang en el espacio. Su temperatura es de menos 272, eso equivale a 1 Kelvin, y 1 Kelvin de temperatura es lo más cercano que se puede llegar al cero absoluto en el espacio. Así que en la nebulosa de Boomerang puede hacer mucho frío, pero jamás llegar al cero absoluto. Bien, el cero absoluto en las temperaturas. Las temperaturas más cercanas al cero absoluto en sistemas de temperatura de Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Tenemos Fahrenheit, la temperatura más cerca al cero absoluto son 32 grados Fahrenheit. En los Celsius es el cero absoluto, pero que no se puede alcanzar, claramente. Y en los Kelvin es el 273 grados Kelvin. Es muy importante. Aquí hay un error. Aquí en la escala de Celsius el cero absoluto es menos 273,15 o 16 grados Celsius. Ese es el cero absoluto. Y en el Kelvin, en la escala de Kelvin, obviamente pues ya es el 0 Kelvin, que como les dije pues una temperatura inalcanzable. Conocer esta referencia de unidades de temperatura. Pasamos al cero absoluto en átomos. Cualquier proceso de un sistema físico a cualquier temperatura cuenta con vibración, rotación y trabajo molecular. Eso quiere decir que a cualquier temperatura siempre vas a tener estos tres aspectos: vibración, rotación y traslación de molécula. El movimiento genera calor y una energía interna, y esta no puede llegar al cero absoluto. Pero ¿qué sucede si llega al cero absoluto? En teoría, en cero absoluto las partículas físicas se detienen. No tiene ninguna interacción, ningún movimiento, ninguna vibración, ni una rotación. Esto es lo que pasaría en los átomos cuando se alcance la temperatura del cero absoluto, pero la tercera ley dice de que no se puede. Ahora vamos a ver la contradicción de la segunda ley, y esto es muy interesante. La segunda ley postula: el calor viaja del sistema de mayor energía al menor siempre, y esto va a ser constante. Bien, así que si tienes una paleta que consideras que está al cero absoluto, eso no va a suceder, porque el ambiente, el calor del ambiente no se encuentra al cero absoluto, y como la segunda ley dice que el calor viaja del sistema mayor al menor, nunca va a poder llegar al cero absoluto si el ambiente no se encuentra en el cero absoluto. No está muy complicada, está muy fácil de entender, así que si no lo entendiste no te preocupes, puedes volver a ver el video y lo entenderás. Es muy fácil y sencillo, así que nos vemos en los siguientes videos. Esperamos verte allí todavía, y nada, amigos y amigas, chao. Bueno chicos, eso con respecto a los videos que les había
que les había montado pues con respecto a esta tercera ley de la termodinámica, que es muy sencilla pues como de entender. Ahora vamos con la explicación. Entonces dice, la tercera ley de la termodinámica tiene varios enunciados equivalentes, varios enunciados iguales. Por ejemplo, dice, no se puede llegar al cero absoluto, o sea, 0 grados Kelvin, mediante una serie finita de procesos, ¿ya? O sea, mediante una serie de procesos, sea en laboratorio, como sea, no se puede llegar al 0 grados Kelvin, al cero absoluto. La tercera de las leyes de la termodinámica propuesta por Walter Nernst afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto, 0 Kelvin, mediante un número finito de procesos físicos. Eso lo acabamos pues de decir. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, o sea, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto, la entropía tiene un valor mínimo y constante específico. Es decir, si se llegara a dar, en caso de llegarse a dar, que llegamos a 0 grados Kelvin, obtenemos esa temperatura, cualquier proceso físico se detiene, es decir, las moléculas, los átomos, todo se detiene. Como decía el video, no hay movimiento de rotación, traslación, no hay movimiento de nada. Entonces se detiene todo proceso físico y la entropía, por lo tanto, el desorden en el sistema va a tender a cero. Pues obviamente no va a haber entropía, no va a haber calor, no va a haber movimiento, no va a haber nada. Entonces la entropía es cero. El desorden del sistema va a ser cero. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. Es lo que les decía. La entropía de los sólidos cristalinos puros en una temperatura de del cero absoluto, de 0 Kelvin, pues la entropía puede considerarse cero. Listo, no existe entropía. Es acá, pero es el calor que entra desde el mundo exterior, desde el ambiente, lo que impide que en los experimentos se alcancen temperaturas más bajas. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja y se caracteriza por la total ausencia de calor. Entonces, si no tiene calor, obviamente no va a haber entropía. Es la temperatura a la cual cesa el movimiento de las partículas, el cero absoluto, o sea, 0 Kelvin, corresponde aproximadamente a la temperatura de menos 273,16 grados centígrados. Entonces, miren que el punto de congelación, por ejemplo, del agua es 0 grados centígrados. O sea, 0 grados centígrados, el agua está congelada, es decir, en hielo, y más sin embargo, en esos 0 grados centígrados, en el hielo, las partículas se siguen moviendo, las moléculas se siguen moviendo. ¿Listo? El movimiento no es ¿cómo le digo? Tan veloz como el agua normal, pues el agua a temperatura ambiente, o como el vapor de agua. El movimiento pues es más lento, pero igual a 0 grados centígrados las moléculas se mueven. En menos 273,16 grados centígrados, imagínense esa temperatura tan baja, pues todas las moléculas, no hay movimiento en las moléculas, todo se queda quieto. ¿Listo? Entonces nunca se ha alcanzado tal temperatura. Esa temperatura de menos 273,16 grados centígrados nunca se ha alcanzado. Y la termodinámica asegura que es inalcanzable. Bueno. Recuerden que en una clase anterior decíamos que los témpanos de hielo estaban, por ejemplo, a menos 80 grados centígrados y más sin embargo en esa temperatura todavía se daba calor, es decir, todavía existía movimiento de las moléculas, de las partículas. ¿Listo? Que era la temperatura más baja que se podía pues como encontrar en la Tierra, tal como en menos 80 grados centígrados.
para que lo comparen o hagan una comparación con estos menos 273,16 grados centígrados, que obviamente pues es difícil o no se puede alcanzar. Bueno, entonces hay dos postulados que se dan a partir de esa tercera ley de la termodinámica, que dice que la entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura absoluta Kelvin tiende a cero. Listo. Entonces, la entropía es cero a medida que tiende a cero a medida que la temperatura tiende a 0 grados Kelvin o a menos 273,16 grados Celsius. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica se pueden aplicar ¿hasta dónde? Hasta el límite del cero absoluto. Y vamos a ver por qué. Recuerden que la primera ley de la termodinámica es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere de un objeto a otro. Y la segunda ley de la termodinámica sí tiene que ver con la entropía, y es que siempre va a haber entropía en un sistema, es decir, siempre se va a generar desorden en cualquier sistema termodinámico. Entonces, dice, con respecto a la primera ley de la termodinámica, si se diera el cero absoluto, la primera ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere de un objeto a otro, no podría aplicarse, ya que todas las partículas carecen de movimiento, por lo tanto no existe transferencia de energía. Entonces, si se da el cero absoluto, el cero Kelvin, como todas las partículas van a estar quietas, no va a haber movimiento de nada, entonces no se puede transferir energía, porque de hecho no va a haber energía, pues no va a haber energía ni siquiera en forma de calor. Entonces no se puede transferir energía de un objeto a otro. Todas las partículas van a carecer de movimiento, van a estar quietas. Listo. Bueno, con respecto a la segunda ley de la termodinámica, nos dice que en el cero absoluto, en el cero Kelvin, no existiría entropía, es decir, no existe desorden en el sistema, ya que no hay calor, las moléculas no se mueven. Como no se mueven las moléculas, no puede haber calor, entonces como no hay calor, no hay desorden en el sistema y no hay desorden pues si no generan desorden o entropía en el universo, desorden en el universo. Entonces les decía ahora que lo del hielo a 0 grados centígrados, que es cuando se congela el agua, todavía existe calor, porque todavía hay movimiento de las moléculas que componen el agua o el hielo. A menos 80 grados centígrados en los témpanos de hielo todavía hay calor, todavía hay movimiento de partículas, movimiento de moléculas. Pero en el 0 grado, en el menos 273,16 grados centígrados, o sea, 0 grado Kelvin, no existe calor, es decir, las moléculas están quietas, las moléculas están, ¿cómo les digo? Sí, las moléculas se quedan quietas, no existe movimiento alguno, carecen de movimiento, entonces por lo tanto no puede haber entropía, no se puede generar calor, no hay entropía. ¿Listo? Esto con respecto a la explicación de la tercera ley de la termodinámica. Ustedes lo tienen pues ahí en el Classroom, si quieren volver a mirarlo. Y bueno, y vamos a mirar entonces con la actividad que tiene que ver con esta tercera ley. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Muchachos. No escuché, no alcancé a escuchar. No, profe. Es que nunca tienen dudas, como que todo lo entienden o todo les entran como
como muy fácil. Alessandra Álvarez, ¿tiene dudas o todo bien? Angie Daniela Serna, requiero que me contesten. ¿Qué me iba a decir Alessandra Álvarez? Profe, no tengo dudas. Bueno, y Angie Daniela Serna. ¿Todo bien? Tampoco, profe. Y Isabel Aguirre. Sí, profe, todo muy claro. Bueno, y Juan Miguel Ruiz. Todo bien. Y Jaiber Steven Vallejo. Profe, todo está claro. Bueno, listo. Entonces vamos con respecto, vamos a mirar la actividad que tiene que ver con respecto a esta tercera ley de la termodinámica. Esta es la última ley de la termodinámica. Recuerden que son 4, la ley 0, la 1, la 2 y la 3. Esta es la tercera y la última. Ya con esta terminaríamos el tema pues de termodinámica. Entonces dice, primero, ¿qué enunciado establece la tercera ley de la termodinámica? Entonces el enunciado, muy sencillo, miramos acá y dice acá que no se puede llegar al cero absoluto, 0 grado Kelvin, mediante una serie finita de procesos. Ese es como el enunciado. No se puede llegar al cero absoluto, al 0 grado Kelvin, mediante una serie finita de procesos, así se hagan en laboratorio, en condiciones especiales, nunca se va a alcanzar, porque el medio ambiente no va a estar el medio ambiente siempre va a generar calor o transferencia de calor, porque el medio ambiente nunca va a estar en el cero absoluto. ¿Qué le ocurre al movimiento de las partículas en el cero absoluto de temperatura, 0 Kelvin o menos 273,16 grados centígrados si se llegara a alcanzar? ¿Quién me dice qué le ocurre al movimiento de las partículas donde se alcance la temperatura? Pues se detienen completamente. Exacto. El movimiento de las partículas se detiene. Cesa el movimiento de las partículas. No hay movimiento de partículas, de moléculas, de nada. ¿Listo? Bueno, dice la tercera. ¿Qué pasa con la entropía de cualquier sustancia pura cuando la temperatura tiende al cero absoluto? ¿Qué pasará con la entropía? El desorden del sistema, ¿qué pasará? Cuando tiende al cero absoluto, muchachos. No me vayan a... Considero que cuando una sustancia está a punto de llegar al cero absoluto, se empieza empieza a calentarse por culpa del ambiente. Incluso yo en una parte vi que la única manera que habría de poder hacer que un objeto llegue al cero absoluto sería que cuyo ambiente estuviera más frío aún que el cero absoluto, para poder calentar el ambiente y que el ambiente también quede en cero absoluto. Es por eso que es imposible, porque sí o sí se va a calentar con el ambiente. Exacto, el ambiente nunca va a llegar a estar en el cero absoluto. Para poder que llegue, o para poder que en experimentos se llegue al cero absoluto, tendría que ser que el ambiente también estuviera en cero absoluto, o los alrededores estuvieran en cero absoluto. Eso nunca se va a dar. Por lo tanto, el cero absoluto, pues eso nos dice la tercera ley de la termodinámica, el cero absoluto nunca se va a llegar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la entropía? ¿Qué pasa con el desorden del sistema? ¿Qué pasa con el desorden de cualquier sustancia pura cuando la temperatura tiende al cero absoluto? ¿Qué pasa Sería con cero. La entropía se vuelve cero. Entonces la entropía tiende a cero. La entropía tiende a cero. El desorden del sistema tiende a cero. ¿Ya? ¿Por qué tiende a cero? Porque no hay movimiento de partículas. Es una temperatura pues a la cual todo está quieto, todo está como paralizado. Entonces, obviamente, la entropía tiende a cero. Sería la única forma pues de que no existiera entropía. De resto,
a cualquier temperatura desde 1 grado Kelvin en adelante, o sea, desde 270 y menos 272,16 grados centígrados en adelante, siempre va a existir entropía. Siempre va a generar siempre se va a generar desorden en el sistema y por lo tanto van a generar desorden o entropía en el universo. Bueno, ¿qué pasa con la primera y la segunda ley de la termodinámica cuando la temperatura tiende al cero absoluto? ¿Qué es lo que me dice la primera ley de la termodinámica? Bueno, no me contesten todos a la vez porque es que así no los escucho. De a uno apenas porque todos a la vez me queda como difícil. Bueno, te vamos a preguntar por acá, por ejemplo, vamos a preguntarle ¿qué tal si le preguntamos a María José Montoya? José Montoya, ¿me escucha? María José. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Juliana Andrea. Juliana Andrea, ¿me escucha? Bueno, Isabel Aguirre, ¿me escucha? Sí, ¿qué me habló? Profesor Licos, en el texto que usted nos mostró dice que la primera y la segunda ley se seguirían cumpliendo cuando algo se tiende al cero absoluto. Lo que sucede es que no comprendo bien la pregunta, porque la pregunta dice como si fuera a modificarse. Entonces, en verdad, ahí sí, no sé. La pregunta dice, ¿qué pasa con la primera y la segunda ley de la termodinámica cuando la temperatura tiende a cero? Entonces recordemos la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere de un objeto a otro. Esa es la primera ley. Y la segunda ley de la termodinámica nos dice, es la ley de la entropía, que siempre se va a generar un desorden en el sistema. ¿Por qué? Porque siempre va a existir calor. Y ese calor, pues obviamente genera desorden, genera entropía. Entonces, cuando se llega al cero absoluto, ¿qué pasa con esa primera ley? ¿Será que se puede transferir energía Primera de ley, un objeto a profe, otro? ¿Cómo? la primera ley técnicamente la mitad estaría correcta, porque no se está destruyendo energía, no se está destruyendo. Sin embargo, no se puede transferir de un objeto a otro porque no hay calor. Y la segunda ley tampoco se rompería, también se rompería, perdón, porque la segunda ley dice que el calor existe siempre y con el cero absoluto no existe calor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esas dos leyes? No se cumplen. En el cero absoluto no se cumplen esas dos leyes. ¿Listo? No se cumple ni la primera ni la segunda. Entonces, si vemos acá la explicación que tiene el documento que les acabo de leer, les acabo de explicar, dice, vea, si se diera el cero absoluto, la primera ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere de un objeto a otro, no podría aplicarse ya que todas las partículas carecen de movimiento, por lo tanto no existe transferencia de energía. ¿Listo? Ahí se rompe la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué pasa con la segunda ley de la termodinámica? Dice que además en el cero absoluto no existiría entropía, no existiría desorden en el sistema, ya que no hay calor y las moléculas no se mueven. ¿Listo? Como las moléculas no se mueven, obviamente ya no hay calor. Entonces, ¿qué pasa con la primera y la segunda ley de la termodinámica en el cero absoluto? eh, no se cumplen, no se dan. Esa sería la única forma de que no se cumplan o no se den ni la primera ni la segunda ley de la termodinámica.
que se llegue al cero absoluto, pero como obviamente pues no hemos podido llegar al cero absoluto, no hemos podido llegar a esa temperatura, pues hasta el momento se cumple la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Entendido hasta el momento? Sí, señor. Bueno, entonces la actividad está muy sencilla, consta de esas 4 preguntas. Si no la entendieron, pues obviamente pues se vienen para acá y acá están las respuestas. Y no sé, ¿tienen alguna duda, chicos? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno. ¿Qué dice Tomás Vázquez? Bueno, Tomás Vázquez no dice nada, listo. Bueno, muchachos, como les había dicho, hasta aquí llega la parte de termodinámica. Ya la próxima clase ya vamos con otro tema diferente. Se los estaré colocando pues antes de la clase. El tema que vamos a mirar tiene que ver pues ya con la parte de energías, la clasificación de las energías renovables, tipos de energías, todo eso. Esta parte de la termodinámica espero la hayan entendido, pues, o al menos que tengan muy bien claro cuáles son fueron las 4 leyes de la termodinámica: la ley cero, la primera ley, la segunda y la tercera ley. ¿Listo? Y bueno, recuerden, ley cero, cualquier sistema que se ponga en equilibrio con cualquier objeto que esté a una temperatura diferente, si se coloca en contacto con otro objeto, se llegan al equilibrio térmico. Esa es la ley cero, el equilibrio térmico. La primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se transfiere de un objeto a otro. La segunda ley, que tiene que ver con la ley de la entropía, que todo sistema genera desorden, se genera desorden pues en cuanto a que generan desorden en el universo, generan entropía en el universo. ¿Por qué? Porque todo sistema genera calor, todo sistema se genera calor. Desde que se genera calor se genera desorden. Esa energía genera desorden en el sistema, genera desorden en el universo. Y la tercera ley tiene que ver con que no se puede obtener el cero absoluto, 0 grados Kelvin, en, en procesos finitos, así sea pues como en experimentos de laboratorio. Nunca se va a llegar a esa temperatura de 0 Kelvin. Y si se llegara a obtener, cesaría el movimiento de todas las partículas, por lo tanto no habría ni entropía, ni se cumpliría la primera ley de la termodinámica. No se podría transferir energía. Bueno, un resumen pues ya como en cuanto a todo lo que pudimos ver de la unidad de termodinámica. Queda esa última actividad. Espero pues como que hayan aprovechado pues todo esto y les haya quedado pues como claro al menos una idea de lo que es la termodinámica, que estudia el calor en movimiento, el movimiento del calor. Y bueno, entonces chicos, no siendo más, veo que no tienen dudas, a todos les quedó muy claro, al menos eso parece. Entonces nos vemos dentro de 8 días, el martes. Hasta luego, que tengan feliz día y Bueno, profe, muchas gracias, que tenga lindo día. con mucho gusto, igualmente. Gracias, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Estoy bien. Chao, Juan Miguel, chao. Ay, Edward. Ay, Sofía, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, usted, yo no me metí a la clase porque se me había olvidado. Ah, no, mija, ¿está durmiendo todavía o qué? No. Mal